Gloria a Dios, buenos días. Qué bueno es poder estar una vez más con todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Un domingo más, mire, qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Mire, hoy es 8, estuvimos con el primer día de la predicación en vivo y ahora es el segundo domingo. Así que te saluda tu amigo y hermano, el pastor Marco Delgado, quien te dice que tú eres muy especial. Tú eres especial para el Señor, muy especial. Mira si eres especial, que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y Cristo en la cruz del Calvario murió por todos los que creemos en Él, para la gloria del Señor. Así que qué bueno es estar una vez más con todos y cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de la palabra del Señor, acerca del Evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Para mí es un privilegio y un placer llegar hasta tu hogar en esta mañana. Qué bueno es que desde mi casa puedo llegar a la casa de todos a la vez. Mira, qué bueno, como dice el adagio aquel, ¿verdad? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Así que ese adagio se está cumpliendo, y no es ni tan adagio. La palabra de Dios dice que Cristo mora en nuestros corazones, como lo vamos a ver ahora en nosotros, en el tema que vamos a estar desarrollando. En esta mañana vamos a tener un tema que se llama Cristo formado en nosotros. Vamos a leer ahorita un versículo, pero primero quiero saludar a mi hermano Chico, a mi hermano Francisco y a mi hermano Manuel Porras. Ellos son dos ministros competentes de la congregación, de la iglesia. La iglesia El Despertar de la Gracia está ubicada aquí en Costa Rica, en San José Centro, de Acueductos y Alcantarillados, allí en el Paseo de los Estudiantes, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Ahorita, cuando todo esto pase, entonces nos continuaremos reuniendo todos los domingos a las 10 de la mañana. Y para mí es un privilegio saludarte, Chico. Bendecido, eres un ministro competente. Hace tanta falta oírte que estamos deseando todos que esto pase para poder escucharte y que nos comuniques un don espiritual de esa palabra que Dios te ha dado tanto. Y a ti, Manuel, también, deseando verte y esperando que un día nos puedas llevar la palabra del Señor nuevamente allá a la congregación, como siempre lo has hecho. Allí en los videos en YouTube, hermanos, en la Iglesia Despertar de la Gracia, tú entras Iglesia Despertar de la Gracia en YouTube y ahí están todos los videos de Chico, de Manuel y de este servidor. Allí tú puedes elegir cualquier tema y puedes estarte gozando. Y recuerda que estamos todos los domingos en vivo a las 10 de la mañana, después de las 10 de la mañana, 10:30. Hoy es 8, comenzamos a las 10:15, no sé hoy por qué a las 10:30, pero creo que vamos a continuar comenzando a las 10:15 los domingos, y los miércoles a las 8:15 para la gloria del Señor. Así que, hermanos, me gustaría saludarlos a todos. Ahí vamos a ir en cada programa, en cada predicación que sacamos al aire, ir saludando a cada uno de los muy queridos hermanos bendecidos, como mi hermano Don Gilberto, Bonifacio, Calito Rojas, mire, hermano, la hermana Paulina, Nena, mire, hermanos, tantos que hay. Me gustaría saludarlos a todos. Un día estos vamos a irlos saludando a todos para la gloria del Señor. Ahorita quiero que abras conmigo la palabra del Señor, mi querido hermano. Vamos a leer a Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice así, Gálatas 4, 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Dice el apóstol Pablo que él sufre dolores de parto. Mire, Pablo tenía un sufrimiento.
Y el sufrimiento del apóstol Pablo era que Cristo tenía que ser formado en el creyente. Y este sufrimiento que nosotros encontramos aquí en la palabra del Señor no fue solo para aquel tiempo, hace 2000 años. Este sufrimiento que hay aquí en la palabra de Dios por parte del apóstol Pablo, dice que él sufre dolores. Cuando nosotros predicamos el evangelio, el propósito, el interés de cada predicación, de cada enseñanza, es que Cristo se vaya formando en cada vida. Que Cristo se vaya formando en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Que Cristo se vaya formando en nosotros. Dice el versículo 19 otra vez: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vivir nada más que la vida de Cristo. Esto es lo que el apóstol Pablo está dándoles a entender a los galatianos cuando escribió esto. Y esto es lo que el Espíritu de la palabra nos quiere dar a entender a nosotros cuando nosotros leemos este versículo. Que Cristo sea formado en nosotros. Vivir nada más que la vida de Cristo. Vivir nada más que la vida de Cristo. Pensar nada más que en Cristo. Vivir solo la vida en Cristo, vivir la vida solo para Cristo y pensar nada más que en Cristo. Mira lo que dice el apóstol aquí en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Gálatas 2:20 dice allí el versículo 20, Gálatas capítulo 2, con Cristo fui juntamente crucificado. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo: con Cristo fui juntamente crucificado. Y sabes, y si el apóstol dice que fui juntamente crucificado, también fue muerto. Allá en Efesios dice que fuimos muertos con Él, pero también dice que fuimos resucitados con Él. Aquí Gálatas 2:20 dice: fui juntamente crucificado con Él y ya no vivo yo. Mira, hermanos, Cristo estaba formado en Él. Allí en Gálatas capítulo 1, donde dice el apóstol: pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Mira, cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo Jesucristo en el apóstol Pablo, mira, dice el apóstol Pablo: me propuse no saber absolutamente nada. Con Él fui crucificado. Él es mi vida. Yo vivo para Él. Él es mi mente. Yo pienso solamente y única exclusivamente en Él. Yo vivo para vivir para Él y yo vivo para pensar solamente en Él. Con Él fui crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Dios nos ha llamado, mis queridos oyentes, a vivir nada más que en Cristo. Solamente a vivir en Cristo. Mira lo que dice Colosenses. Vamos a estar viendo varias escrituras del Evangelio, varios pasajes. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice aquí: buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Hay una Biblia que yo tengo que se llama Dios habla hoy. Esta Biblia es Dios habla hoy. Vamos a ver en esta Biblia cómo nos dice Colosenses capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice aquí Colosenses capítulo 3. El versículo 1 dice: Colosenses 3:1. Por tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Dice el versículo 2: piensen en las cosas del cielo. Dice aquí el versículo 1, en la Biblia Reina Valera:
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice el 2, poned la mira en las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. El versículo 2 de Dios habla hoy, dice, piensen en las cosas de arriba. Que Cristo sea formado en nosotros es vivir nada más que la vida para Cristo, nada más, solo pensar en Él. Por eso es que Colosenses aquí, capítulo 2, 3:2 dice, piensen en las cosas de arriba, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Mira, hermano, cuando Cristo ha sido formado en nosotros, cuando Cristo ha sido formado en nosotros, nosotros solamente tenemos una vida y es la vida para Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando Cristo ha sido formado en nosotros, solo hay una mente, pensar en las cosas de Cristo, buscar lo que es de Cristo, no buscar lo que es de nosotros, sino buscar lo que es de Él. En todas las cosas de nuestra vida es buscar lo que es de Cristo, para agradarle a Cristo, porque Dios nos escogió a nosotros y nos puso en Cristo para que nuestra vida sea Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hay dos versículos que vamos a ver aquí en Efesios. Vamos a irnos aquí a la carta de los Efesios. Efesios capítulo 1, vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 1, el versículo 9 y 10. Efesios capítulo 1, el versículo 9 y 10. Dice allí la palabra del Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Escuchen, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo aquí, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sabe, hermanos? Toda la voluntad que había en Dios, la voluntad perfecta de Dios, la voluntad única y perfecta de Dios, dice aquí el versículo 9 que Él nos la ha dado a conocer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Escucha, dice, según su beneplácito, según la voluntad de Dios mismo. Dios tuvo mucha voluntad. Y la voluntad de Él fue darnos a conocer el misterio que había en Él. Ese misterio, dice el versículo 9, el cual se había propuesto en sí mismo. Escúchame, mi querido, antes de Dios crear todas las cosas, antes de que hubiera universo, antes de que hubiera absolutamente nada, yo creo y estoy seguro, aún antes de que hubieran ángeles, Dios se propuso un misterio, Dios se propuso un plan, Dios se propuso ese plan y Dios iba a llevar a cabo ese plan. Y el plan oculto de Dios, el plan secreto de Dios es Cristo. Ese plan que estuvo oculto desde edades, desde siglos en Él mismo, en Dios, a Dios según su beneplácito, a Él le plació darnos a conocer ese secreto. Ese secreto. ¿Y cuál es el secreto? Mira lo que dice el versículo 10. Efesios 1:10 dice, el secreto de Dios, el plan oculto, el por qué Dios hizo todas las cosas, por qué Dios creó todas las cosas, por qué Dios nos creó a nosotros, a ti y a mí, lo dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Mira el plan de Dios. El plan soberano de Dios, el cual Él se propuso en sí mismo, según su beneplácito, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mira, mi querido hermano, amigo, el plan de Dios, el propósito soberano de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Ese fue el plan de Él.
Antes de que hubiera nada, Dios se propuso un plan. Dios se propuso lo que dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice Romanos, vamos a leer una cita que hay aquí en Romanos capítulo 8. Vamos a leer esta de Romanos capítulo 8. Dice Romanos capítulo 8. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Dice así Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, escuche, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios? Mira, qué bueno. Dice todas. Todas. Ahora termina diciendo el versículo 28, a los que conforme, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. Efesios capítulo 1, el versículo 10 dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su propósito. Este es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Reunir, dice el versículo 10, todas las cosas en Cristo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito. Solamente hay un propósito en Dios. Y ese único propósito que hubo en Dios es reunirlo todo en Cristo. Reunirnos a nosotros en Cristo. Escondernos a nosotros en Cristo. Como dice allí Colosenses capítulo 3 que leímos ahora. Dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Vamos a volverlo a leer. Colosenses. Vamos a leer otra vez a Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros solamente vivimos nada más que en la vida de Cristo. Y solamente vivimos para pensar nada más en Cristo. Y dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Escucha el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Dónde está tu vida? Tu vida está escondida en Cristo, en Dios. Mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Mire, hermanos, nuestra vida está escondida en Cristo. Tu vida está escondida en Cristo. Por eso es que el apóstol dice en Gálatas 4, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea nuestra vida, hasta que Cristo sea nuestra forma de pensar, hasta que Cristo sea nuestra forma de hablar, hasta que Cristo sea nuestra forma de caminar, de andar, de conducirnos. Tenemos que conducirnos como Cristo, porque Cristo ha sido formado en nosotros y Cristo está siendo formado en ti, mi querido oyente, en esta mañana. Yo declaro que Cristo está formándote en ti a través del Evangelio, a través de la palabra del Señor. Mira lo que dice Efesios. Allí mismo estamos en Efesios. Ahora luego vamos a volver otra vez a Colosenses, pero vamos a ver 2 citas o tal vez 3 del libro de Efesios. Dice Efesios capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice aquí Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3 versículo 8, dice así Efesios 3, 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira, hermano, lo que dice la palabra del Señor. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia.
¿Cuál es la gracia, Pablo, que Dios le dio? Anunciar entre los gentiles. ¿Y qué es lo que anuncia usted, Pablo? Yo anuncio el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira, el evangelio es inescrutables riquezas de Cristo, o sea, sin tope, no hay límite, ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados, no hay límite. El evangelio es un evangelio de riquezas. Cuando Cristo ha sido formado en nosotros, el evangelio se convierte en una riqueza para nosotros, porque el evangelio de lo que habla y de lo que trata es de Cristo. Dios trata de Cristo en el evangelio. Dios no trata de religión en el evangelio. Dios no trata de la ley en el evangelio. Dios trata de Cristo. Dios no quiere que te formes en una religión. Dios no quiere que te formes en la ley. Dios quiere que te formes en Cristo, que Cristo sea formado en ti. Que tu forma de vivir sea Cristo, que tu forma de pensar sea Cristo, como dice el evangelio. Allí mismo en Efesios, aquí donde estamos, en el capítulo 3, dice el versículo 16, Efesios 3, 16, mira, mi querido oyente, estamos hermano, formando a Cristo en nosotros. Tenemos que ir creciendo todos los días. Esto no es una predicación, no es que hoy yo predico y ya Cristo se forma en ti, no. Esto es todos los días, formando a Cristo en nosotros todos los días, diariamente. Cada mañana, cada tarde, cada noche, formando a Cristo en nosotros. Que Cristo sea nuestra manera de pensar. Que Cristo sea la razón por la cual yo vivo. Yo vivo porque Cristo vive en mí. Yo vivo para Cristo. Yo pienso porque Cristo vive en mí. Mi pensamiento es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dice con los Efesios. Estamos en Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 3:16, para que os dé, o sea, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Escucha el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mira, hermanos, aquí el apóstol está haciendo una oración. En Gálatas capítulo 4 dice, yo sufro, le dice a los galatianos. Yo sufro como una mujer cuando va a dar a luz. Yo sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros. Y aquí en Efesios capítulo 3 del versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo está haciendo una oración. Y yo declaro y recibo que esta oración fue oída por Dios y que Dios ahora nos ha dado esto que dice Efesios 3:16 en adelante, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mira, bendecido lo que dice el 18, para ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mira la oración de Pablo. Allá en Gálatas dice que sufre dolores de parto por los galatianos. En el libro de Efesios dice que él ora, le pide a Dios que Dios nos dé todo esto que dice Efesios capítulo 3. Desde el versículo 16, para que os dé. Yo declaro que nosotros lo tenemos.
Y a conforme vamos escudriñando la palabra de Dios, a conforme vamos leyendo el Evangelio de Dios, la vida de Cristo se va formando en nosotros. Mira que Pablo no ora para que seamos de una religión, de una nacionalidad, para que seamos de un pensamiento negativo. Pablo habla para que Cristo sea formado en nosotros. Conocer el amor de Cristo, le dice a los de Efesios, para que ustedes lleguen a conocer ese amor, el de Cristo, que es un amor que excede a todo conocimiento. Mire, bendecidos. En Gálatas sufre dolores de parto. En Efesios ora para que este Dios glorioso nos dé todas estas abundantes riquezas. Ahora mira lo que dice en Filipenses capítulo 3. Ahí después de Efesios está Filipenses. Filipenses capítulo 3 dice el versículo 4, dice, el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mire lo que dice el versículo 3, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, servimos a Dios. Nosotros servimos a Dios en nuestro espíritu. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Escuche, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Vamos a ver ese yo más que dice el apóstol que él tiene confianza. ¿Por qué puede gloriarse en la carne? Dice el versículo 5, Filipenses 3:5 dice, circuncidado al 8º día. Mira, allá en el libro de Efesios, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, dice el capítulo 3 de Romanos, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. ¿Saben, hermanos? Aquí el apóstol Pablo dice, si ellos se jactan en la carne, si ellos tienen de qué confiar en la carne, yo también tengo de qué confiar en la carne. Es más, dice el apóstol, yo puedo gloriarme más que ellos porque yo tengo más que ellos, según la carne. Dice, circuncidado al 8º día, número 1, del linaje de Israel, número 2, de la tribu de Benjamín, número 3, hebreo de hebreos, número 4. Escuche, en cuanto a la ley, fariseo, número 5. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, número 6. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, número 7. Mira, bendecido, todo lo que tenía el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, yo puedo jactarme de las cosas de la carne. Yo tengo más de qué gloriarme en la carne. Y aquí da esta lista de las cuales él puede gloriarse en la carne. Esto era una carta de representación para los judíos. Mire, una carta 100%. Oh, qué tremenda carta. Mire, cualquiera que nos llegue con ese currículum. Hace 2000 años con este currículum el apóstol Pablo podía llegar a cualquier sinagoga, podía entrar directo al templo, le podían dar los libros de Moisés para que los leyera, los predicara y los interpretara. Mire todo lo que era el apóstol Pablo con estas cartas.
una carta de recomendación como esta. Pero mira lo que dice el versículo 7. Hay muchos que leen solo hasta el versículo 6 nada más. Pablo no está en esta mañana, mi querido hermano, hablándonos a ti y a mí. No nos está diciendo el evangelio que nosotros tenemos que pertenecer a algo o a alguien en esta tierra. No, el apóstol Pablo dice: hasta que Cristo sea formado en nosotros. No vivo yo, vive Cristo en mí. Y todo lo que yo vivo aquí en esta tierra y todo lo que yo vivo aquí en este mundo, los 100, 80, 70, 50, 40 años que Dios me dé para vivir, el tiempo que Dios me dé para vivir o el tiempo que nos da de hoy en adelante para vivir, sean 24 horas o 3 meses, el apóstol dice: nosotros tenemos que vivirlo para Cristo, que Cristo sea formado en nosotros. Mira lo que dice ahora el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí, que eran ganancia. Mire, hermanos, dice allá en el libro de Timoteo, dice que gran fuente de ganancia es la piedad. Mire, hermanos, el apóstol Pablo seguramente vivía de esto y vivía muy bien. Seguramente, porque él dice aquí: pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Puede ser una forma material de dinero o puede ser una forma de sabiduría, de la que el apóstol Pablo está hablando, de inteligencia, de conocimiento. Cuántas cosas, pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Ahora escuche lo que dice el apóstol: las he estimado como pérdida. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, hermanos, no hay nada. No hay religión, no hay denominación. Mire, hermanos, no hay hombre, no hay mujer. Una vez que Cristo ha sido formado en nosotros, no hay nada en esta tierra, no hay nada en este universo. El plan, el propósito de Dios se cumple en nosotros. Este fue el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo: reunir todas las cosas en Cristo. Aquí el apóstol Pablo dice: todo lo tengo por basura. Mira aquí el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira, hermanos, qué tremendo, qué tremendo. El apóstol Pablo, todo este currículum, aquí lo tenemos, este currículum. Con este currículum Pablo hubiera vivido bien. Económicamente hubiera vivido bien. Físicamente hubiera vivido bien porque estaba basado en la ley. Mire, el apóstol Pablo hubiera tenido un buen trabajo como fariseo, como hebreo de hebreos, como descendiente él de la tribu de Benjamín. Mire, hermano, Pablo... pero dice: todo lo tengo por basura, lo he perdido todo. El versículo 7: y cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. Dice: por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Una vez que Cristo ha sido formado en nosotros, una vez que esta revelación, hermanos, del evangelio de que no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Una vez que esto se ha hecho un rema en nuestra vida, una vez que esto se ha hecho una verdad en nuestra mente, una vez que esto se ha hecho una verdad en nuestro espíritu, mire, estamos dispuestos a renunciar a todo.
A todo, aunque hayan sido ganancias, todas las cosas que eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. Todo lo tengo por pérdida para conocer, para ganar el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mira, mi querido oyente, mira, mi hermano, lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 9, Filipenses 3:9, y ser hallado en él, mire, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, oh, gloria a Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a fin de conocerle, hasta que Cristo sea formado en nosotros, a fin de conocerle. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, no podemos nosotros renunciar, no podemos nosotros tener todas las cosas como pérdida, Hay muchas cosas que nosotros pudiéramos hacer por ganancia. Con estas cartas de recomendación, el apóstol Pablo hubiera tenido mucha ganancia, como dijo antes, pero él renunció a todo para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. En esta mañana mira lo que dice el Evangelio, mi querido oyente, mira lo que dice la palabra de Dios. Todo lo tengo por basura. ¿Lo tenemos todo en esta mañana por basura? Lo tenemos todo y todo es todo. ¿Cuánto es todo? Todo es todo. Primera Corintios, capítulo 1. Primera Corintios, capítulo 1. Dice el versículo 24. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 24. Dice así: mas para los llamados, así judíos como griegos, escuche, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira lo que es Cristo para los llamados. En esta mañana el Señor te está llamando a través del Evangelio. Te está llamando a que Cristo sea formado en ti. Te está llamando a que Cristo sea formado en nosotros. Te está llamando a que renunciemos a que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque con Él fuimos juntamente crucificados. A esos llamados, a los que Dios ha llamado, así judíos como griegos, dice Cristo, poder de Dios. Mira lo que es Cristo, mi querido hermano, oyente, amigo. Mira lo que es Cristo en el Evangelio. Cristo es todo. Cristo es todo, como dice aquel coro. Cristo es todo en mi ser. Cristo es todo en nosotros. Este fue el plan de Dios antes de que Dios hiciera nada. Dios tuvo un plan. Dios tuvo un propósito. Antes de que hubiera nada en este universo, Dios pensó en Cristo. Dios pensó en ti. Dios pensó en mí. Mira, Dios pensó en nosotros. Lo primero que dijo Dios es: yo lo voy a hacer todo y lo voy a hacer para Cristo, y nos va a hacer a nosotros, nos hizo a nosotros para que nosotros seamos de Cristo y que nosotros seamos parte de este plan glorioso de Dios para la gloria de Dios. Mira qué bueno, hermano. Mas para los llamados, tú eres un llamado en esta mañana. El Señor te está llamando a que Cristo sea formado en ti. Una vez que Cristo sea formado en ti, una vez que Cristo sea tu manera de pensar y tu manera de hablar, mira, no hay nada en esta tierra, que no hay riqueza que pueda sobrepasar esta riqueza. Mira lo que dice Colosenses. Hay otra cita allí en Corintios que la vamos a leer, pero dice Colosenses capítulo 2. Mira esta cita de Colosenses 2:2. Colosenses capítulo 2, versículo 2, dice así:
Vamos a ver qué dice Colosenses 2:2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oh, gloria al Señor. Mira, hermanos, cuando Cristo es formado en nosotros, cuando no vivo yo, cuando vive Cristo en mí, cuando mi vivir es Cristo, cuando mi pensar es Cristo, hermanos, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando Cristo ha sido formado en nosotros, no hay nada, hermanos, que nosotros podamos envidiarle a este mundo. No hay nada que este mundo pueda ofrecernos. Lo que nosotros, hermanos, nos satisface y quien nos ha ofrecido las riquezas de las riquezas es Dios, quien se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría de Dios, y nos ha hecho a ti y a mí participantes de esto, bendecido. Mira, 1 Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que nosotros predicamos, esto es lo que nosotros enseñamos. Dice el apóstol Pablo, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo ya este crucificado. El apóstol Pablo no tenía otro pensamiento sino que Cristo. El apóstol Pablo no tenía otro pensamiento sino que predicar a Cristo. El apóstol Pablo no tenía otro pensamiento sino que dar a conocer a Cristo con su vida, con su forma de hablar, con su forma de expresarse. El apóstol Pablo podía decir confiadamente, yo soy una carta abierta, leída por todos los hombres, porque Cristo vive en mí. Nosotros somos esa carta también. Tú y yo somos una carta abierta, leída por todos, porque Cristo vive en nosotros, y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice que Dios ha hecho morar el Espíritu de Cristo en nosotros. Mira lo que dice. Vamos a continuar con 1 Corintios. Vamos otra vez a 1 Corintios 1:30. Vamos a leer dos versículos aquí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Y capítulo 1, versículo 9. Dice 1:30, dice así, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Escucha, bendecido, cuando dice aquí, mas por él es nuestro Padre, nuestro Dios y Padre, quien se propuso antes de la fundación del mundo reunir todas las cosas en Cristo. Por él nosotros estamos en Cristo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Escucha, nosotros no podemos minimizarnos de ninguna manera ante nadie, absolutamente ante nadie, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y dice aquí el versículo 30, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo es hecho por Dios para ti y para mí. Sabiduría, número 1. Número 2, justificación. Número 3, santificación. Y número 4, redención. Mira todo lo que le plació a nuestro Dios y Padre, darnos a nosotros en Cristo Jesús. Por él, por Dios nuestro Padre, estamos nosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por nuestro Padre, por nuestro Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora mira su fidelidad. 1 Corintios 1:9. 1 Corintios, allí mismo, mira, allí mismo, no hay que ir muy lejos. Fiel es Dios. Mira, fiel es Dios.
Mi querido oyente, qué bueno. Gracias a Dios porque descansamos en la fidelidad de Dios. Nosotros estamos en Cristo porque Dios nos escogió para estar en Cristo, estar escondidos en Cristo. Estamos en las manos de Cristo. Y nosotros somos todo eso porque fiel es Dios, quien nos va a mantener ahí. Mira, hermano, esto no es un asunto de esfuerzo. Tú no tienes que hacer ningún esfuerzo, es solamente creer lo que aquí dice la palabra de Dios. Si aquí 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Mira, sabiduría, en él están escondidos todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría. Nosotros tenemos sabiduría porque somos de Cristo. Dice justificación. Esta palabra justificación es que nos declaró libres de culpa. Por él, Dios mismo. Y también dice santificación. Fuimos santificados, somos santos porque Cristo obtuvo esto por nosotros. Y también redención. Fuimos perdonados por toda la eternidad. Por eso dice el versículo 9, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Mira, hermanos, qué fidelidad la de Dios. Nos escogió, nos llamó en su fidelidad para que nosotros tengamos comunión. Esta palabra, hermanos, comunión es koinonía. Es koinonía, como dice 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Vamos a ver qué dice el verso 17, 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto es comunión. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, a la koinonía con su Hijo. El versículo 17 del capítulo 3 dice que el que se une al Señor, dice un espíritu. Somos uno solo somos con el Señor, para la gloria del Señor. Somos uno en Cristo. Tú eres uno en Cristo, yo soy uno en Cristo, la iglesia es uno en Cristo. Como dice allá en el libro de Gálatas, dice que ya no hay judío, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Ahora todos somos uno en Cristo, tenemos koinonía con Cristo, somos una unidad con Él. Y en esta unidad, en este uno con Cristo, tenemos que pensar como el Señor, ver como el Señor y hablar como el Señor, de acuerdo al Evangelio. Mira, mi querido oyente, tú no eres lo que dicen de ti. Hermano, tú no eres lo que puedes oír allá afuera en estos días. Mire, en estos días allá afuera se oye un montón de cosas. Nosotros somos lo que dice el Evangelio de nosotros. Dios da testimonio en el Evangelio de lo que nosotros somos en Cristo. Fue Dios quien nos llamó a estar en Cristo. Fue Dios quien nos escogió para estar en Cristo. La fidelidad de Dios nos llamó para tener comunión con Cristo. Por Dios nosotros estamos en Cristo Jesús. Nosotros no escogimos estar en Cristo. Fue Dios quien escogió por nosotros que nosotros estemos hoy en Cristo y que gocemos de esta riqueza de Cristo para la gloria y para la honra del Señor. Vamos a terminar con 2 versículos. Ahí termino, hermanos. Efesios. De esto hay mucho que decir. Y luego, hermanos, con la ayuda del Señor, yo sé que vamos a continuar con estas enseñanzas desde acá. Dios nos ha abierto esta puerta porque todo lo hace Dios en su tiempo. Dios ni se adelanta ni se atrasa. Hablaba ayer con mi hermana Paulina y me decía: hermano, Dios ni se adelanta ni se atrasa, todo en el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo, me decía la hermana. Hermano, Dios tiene su tiempo. Y es cierto, Dios tiene su tiempo. Como dice allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, dice: hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar. Y allí habla de para todo lo que hay tiempo. Hermanos, dice Gálatas 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo.
Hermanos, nosotros comenzamos a predicar a través del video y llegar a los hogares que Dios permita llegar. Esto no es del que quiere ni del que corre, es a lo que Dios permita llegar para la gloria del Señor. Y todo tiene su tiempo, lo pudimos haber hecho hace un año, pero fue ahora que a Dios le plació, fue ahora que Dios puso en nuestro corazón, en el corazón del hermano Gilberto, en el corazón del hermano Chico, que el otro día me dijo, hermano, es que yo quiero, y hermano Gilberto me dice, hermano Marcos, ¿por qué no haces? Entonces, hermanos, es cuando Dios quiere, y puso en nuestros corazones, y mire, aquí estamos. Creíamos que esto era, creíamos que teníamos que comprar un satélite, pero no, hermanos, estamos viviendo en un tiempo que todo es de Dios, y estamos en el tiempo de Dios, para la gloria de Dios. Así que adelante, bendecido. Mira lo que dice Efesios, y con esto terminamos. Efesios 4:13. ¿Qué dice Efesios 4:13? Mira lo que dice. Estamos hablando, bendecidos, el tema es Cristo formado en nosotros. Cristo formado en nosotros. No vivo yo, vive Cristo en mí. Eso es lo que hemos tratado de desarrollar en el tema. Ahora dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sabe, hermanos? Dice, pero venida la fe. Pero venida la fe. Ya no estamos bajo ayo. Dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Si yo te pregunto, si te pregunto en esta mañana a ti, ¿qué es la fe? ¿Quién es la fe? Dice Hebreos 13, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es la fe? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La fe es Cristo. Cristo es la fe. Dice Romanos que la ley no es de fe, el evangelio sí es de fe. Dice Romanos 1, mas el justo por la fe vivirá. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que Cristo sea formado en nosotros en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mira, bendecido, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, del conocimiento, entendimiento. Eso quiere decir la palabra conocimiento. Mira lo que quiere decir la palabra conocimiento, entender. ¿Qué más? Entendimiento. Hasta que todos, hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh, bendecido, por lo menos de todo lo que te he dicho en esta mañana, y si no has apuntado nada, por lo menos apunta este versículo, por lo menos apunta Gálatas 4:19, Gálatas 2:20 y Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y del conocimiento, del entendimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí sigue diciendo, hermanos, ahí sigue diciendo, pero hay otra cita más, Efesios 3:19, y ahí terminamos. Efesios 3:19, creo que ahora la leímos, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mi querido oyente, hermano amado, ¿quieres ser lleno de todo el conocimiento de Dios? ¿Queremos ser llenos de todo el conocimiento de Dios? Pues hay que conocer el amor de Cristo. Conocer el amor de Cristo. El evangelio, eso es lo que trata. Mira, yo he llegado al convencimiento de que el evangelio de esto es lo que trata, nada más, de Cristo. Pueden haber 110,000 temas, 110,000 millones de temas en la Biblia, pero la Biblia solamente tiene un tema central, nada más. Y este tema central es Cristo, Cristo,
Cristo, Cristo, y nosotros en Cristo, y Cristo en nosotros, nosotros en Él, en nosotros. Mira, eso es lo que trata el Evangelio. Dios quiere llevarnos a un conocimiento de que el amor de Cristo esté en nosotros y nosotros en Cristo para la gloria del Señor. De esto tenemos mucho más que hablar, mucho más que decir, pero el tiempo se nos ha acabado. Mi querido hermano, amigo, mi querido oyente, yo declaro que Cristo está siendo formado en ti para la gloria del Señor. Y en esta semana proponte en tu espíritu leer todo el libro de Efesios. Diga, me voy a proponer en esta semana leer el libro de Efesios. Son 6 capítulos. Puedes leerte el libro de Efesios y cuando lo terminas volver otra vez con el libro de Efesios. Toda la semana con el libro de Efesios para que Cristo vaya formándose en ti para la gloria del Señor. Cristo en nosotros, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la esperanza de gloria. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te declaro lo que tú eres, perfecto en Cristo.